Imagínate estar en tu casa, en un barrio tranquilo donde generalmente no pasa nada, y de un día para otro te enteras que un vecino tenía sepultados 7 cuerpos en su jardín. No era un psicópata, no era un sicario, sino era la tierna y dulce abuelita del vecindario. Su nombre, Dorotea Puente. Durante años fue un sinónimo de caridad, creando un refugio para ancianos y personas vulnerables, un lugar donde todos se sintieran seguros, o por lo menos eso aparentaba. Su patio trasero no era un huerto, ni siquiera un jardín con flores que irradiaran tranquilidad, sino que era un cementerio clandestino, un lugar donde no solo enterró a 7 de sus víctimas, sino que también los secretos más oscuros y retorcidos que una mente puede concebir. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos revisando el caso de Dorotea Puente, esta persona que durante muchos años estafó y asesinó a gente que llegaba a su casa de acogida en busca de ayuda y apoyo. ¿Cómo lo hizo esta persona para quedar impune ante la justicia durante tanto tiempo? ¿Cuáles eran sus métodos para engañar a los adultos mayores que llegaban a ella en busca de ayuda? Todos estos detalles en el siguiente caso de Dorotea Puente, la abuela asesina. ¿Cómo logró esta anciana engañar a sus víctimas? Personas con problemas mentales, adicciones o simplemente muy solitarias. Se presentaba ante ellos como una salvadora y al mismo tiempo robaba sus cheques del seguro social. Debajo de esa fachada maternal se escondía una maestra del engaño. Pero, ¿cómo logró convencer a los vecinos de que ese constante ir y venir de ancianos era simplemente gente a la que ayudaba? El caso de Dorotea Puente no es solo una historia de asesinatos, es un relato sobre el abandono social y cómo la gente más vulnerable fue la carnada perfecta para una depredadora maestra del engaño. Para entender cómo Dorotea terminó con un jardín lleno de cadáveres, debemos ir a su origen y revisar cómo su monstruosidad se gestó en un ambiente de abandono y miseria. Nació como Dorothea Gray el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, en el seno de una familia sencilla y trabajadora. A los 8 años, su padre Jesse James Gray, un cosechador de algodón, murió de tuberculosis, y meses más tarde su madre Trudy Yates murió en un accidente de motocicleta, quedando así sola en los primeros años de su vida. Con 9 años, Dorotea fue enviada a un orfanato, donde sufrió toda clase de abusos. Tiempo después pasó a vivir con unos familiares en Fresno. Fue en esta etapa donde forjó la mentira como un mecanismo de defensa y eventualmente de ataque. Desde muy joven se dio cuenta que su mejor herramienta para sobrevivir y prosperar era el engaño. A los 16 años huyó de su casa y a los 19 se casó con un soldado de 22 años llamado Fred McFall. Era el primero de varios matrimonios que llegaría a tener, pero la estabilidad era ajena a ella. A Fred le contó numerosas mentiras sobre su pasado y con el transcurso de los años McFall descubriría la verdad de las falacias de Dorotea. El matrimonio tuvo 2 hijas, pero ella jamás quiso hacerse cargo de las niñas. A una la entregó en adopción y a la otra la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó. Ese mismo año tuvo su primera condena seria tras comprar joyas con cheques falsos, y recibió una pena de 1 año en prisión, aunque luego pudo salir en libertad condicional a los 6 meses. Después de salir de prisión volvió a embarazarse, dando a luz a una niña que igualmente entregaría en adopción. En 1952 tendría un matrimonio que duraría 14 años junto al sueco Axel Johansson, pero la relación acabaría luego de varios episodios de violencia doméstica. Fue en este tiempo que se involucraría en diversos delitos de estafa, aunque irían disminuyendo debido a que encontraría trabajo como ayudante de enfermera, cuidando a los discapacitados y ancianos en casas privadas, lo que eventualmente la llevaría a administrar casas de pensionados. En 1966 se casa con Roberto Puente en la Ciudad de México,
un hombre 19 años menor que ella. Sin embargo, el matrimonio duró solo 2 años, debido a diversas infidelidades de él. Aunque justo antes de la separación, Dorothea adquirió una casa de acogida en Sacramento, California. Para ella la gente siempre fue un recurso, ya sea sexual, financiero o incluso inmobiliario. Ya mencionamos que la infancia de Dorothea fue dura, pero vamos a entender cómo esas dificultades moldearon su identidad. El golpe temprano de la vida en el orfanato le enseñó una lección. El sistema era débil y la gente vulnerable y explotable. Aquí es donde el fraude se vuelve letal. En la década de 1970, Dorothea encuentra su nicho dorado, el cuidado de ancianos y personas con discapacidad. Ella se da cuenta de que estas personas son las perfectas víctimas invisibles. Reciben cheques de seguridad social o de beneficios militares y tienen poco o ningún contacto familiar. Es por esto que decide convertirse en una proveedora de servicios sociales. Su casa era la fachada perfecta, les daba comida, techo y cuidados. Fue también en esta época que estuvo casada brevemente con Pedro Montalvo, un hombre alcohólico y abusador. Después de su separación, pasó los días visitando distintos tipos de bares, buscando a hombres mayores a los que estafar. Primero los conquistaba, para luego falsificarles sus firmas y así poder robar la mayor cantidad de dinero posible. Luego de varias denuncias, Puente fue acusada de 34 delitos de fraude, pero solo cumplió 2 años y medio de condena total. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Se mostraba amable y generosa, asegurándose de mantener la fachada de buena persona. En 1982 estaba a cargo de varios ancianos, incluyendo su amiga Ruth Monroe, quien falleció de una supuesta sobredosis de medicamentos. La policía le creyó a Puente cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. El sistema le funcionó perfecto, hasta que alguien se dio cuenta. Una serie de quejas de las familias de otros ancianos a quien había robado pero no matado, finalmente llevó a su arresto. En agosto de 1982 la policía la detuvo. Fue condenada por robo y por drogar a personas mayores con el propósito de estafarlas. Recibió una condena de 5 años de prisión, pero en un fallo que resultó fatal la liberaron antes de tiempo por buen comportamiento y solo cumplió 3 años. La maldad de Dorothea era incorregible. Mientras estuvo en la cárcel entre 1982 y 1985 no se reformó, sino que perfeccionó su modo de estafar. Su estrategia fue encontrar a su siguiente víctima antes de ser liberada. Usó la correspondencia para contactar a ancianos solitarios. Así fue como encontró a Everson Gilmour, de 77 años, un hombre anciano, solitario y en busca de cariño, y que jamás sospecharía de una dulce abuelita que se encontraba en apuros. Cuando Dorothea Puente salió de la cárcel en 1985 bajo libertad condicional, Gilmour la esperaba en su camioneta Ford roja. El fraude se había perfeccionado y el asesinato se había convertido en una opción probada. El destino de Gilmour ya estaba sellado antes de que ella le diera el primer abrazo. La muerte de Everson Gilmour en noviembre de 1985 es la línea que cruza del fraude al asesinato serial. Dorothea lo había sedado, matado y luego vino la logística del crimen. En noviembre de 1985, Puente contrató a Ismael Flores para que le instalara algunos paneles de madera en su casa. Por su trabajo se le pagó $800 y además Dorothea le hizo entrega de la camioneta Ford roja, mencionándole que le pertenecía a un novio que no la necesitaba. Después le pidió a Flores que construyera una caja de madera de gran tamaño para guardar libros y otras cosas. Posteriormente le pidió que fueran a dejarla a un almacén de depósito para guardarla. Estando ya de camino, Dorothea le pidió que pararan y botaran la caja en la orilla del río, en un vertedero clandestino. Flores le hizo caso a Puente, aunque de igual forma le extrañó la petición. El cuerpo fue encontrado el 1 de enero de 1986 en el condado de Sutter, pero la policía no lo identificó inmediatamente ni tampoco lo vinculó con Dorothea. Ella regresó a casa,
Cobró sus pensiones sin problemas y eso la hizo sentir invencible. La muerte de Gilmouth le enseñó dos cosas. Los ancianos sin familia no son extrañados y los cuerpos pueden desaparecer si se tiene la coartada correcta. Este fue el pistolazo de salida. En los 2 años y medio siguientes, en cuanto llegaba el correo, Dorothea lo incautaba inmediatamente. A partir de ahí falsificaba sus firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques, y si alguno de sus inquilinos la descubría y osaba enfrentarse, probablemente los asesinaba. Siempre utilizaba el mismo modus operandi, un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Fue así como Dorothea transformó su pensión en una máquina de muerte, obteniendo el máximo provecho de sus víctimas de la forma más cruel posible. Tras asesinar a Gilmouth y sentirse invencible, ella sabía que la mejor manera de evitar que los cuerpos fueran descubiertos era enterrarlos en su propia propiedad. Su jardín se convirtió en un cementerio personal, en un espacio que despiadadamente se podría describir como el lugar donde dejaba sus trofeos, teniendo cero remordimiento con las vidas de las personas que confiaban en ella. Pero, ¿quiénes eran estas víctimas? Sin duda que no eran extraños elegidos al azar. Eran residentes vulnerables que depositaron toda su confianza en esta supuesta abuela inofensiva. Los siguientes nombres fueron de las 7 personas cuyos restos fueron encontrados en ese jardín, todos asesinados entre 1986 y 1988, para poder cobrar sus cheques del Seguro Social. Leona Carpenter, una mujer con problemas de salud. Su desaparición fue una de las primeras en la lista de la policía, aunque no la que detonó la búsqueda. Dorothy Miller, una mujer mayor que sufría de problemas psicológicos y dependía totalmente de Puente para administrar su dinero. Benjamin Fink, un hombre con problemas de alcoholismo. Dorothea se aseguró de que nadie preguntara por él, falsificando cartas que indicaban que se había mudado. James Gallup, al igual que los demás, un hombre solitario. Se cree que su muerte ocurrió poco después de mudarse con Dorothea. Vera Faith Martin, una de las víctimas con lazos familiares más fuertes, lo que finalmente hizo que su desaparición levantara algunas sospechas externas. Betty Palmer, otra residente vulnerable cuyo rastro desapareció tras mudarse a la casa. Álvaro Bert Montoya, un hombre de 51 años con dificultades de aprendizaje y que sufría de esquizofrenia. Este es el nombre que fue absolutamente clave y el más conocido del caso, ya que si bien él no fue la primera víctima, fue el hombre que movió las piezas para que esta investigación pasara de un simple caso de fraude a un caso de asesinato en serie. ¿Cómo pudo pasar todo esto en el centro de Sacramento sin que nadie notara nada? La clave es la soledad y la invisibilidad de las víctimas. Los vecinos veían a Dorothea siempre activa, cavando en el jardín. Ella decía que estaba combatiendo las termitas o plantando flores, y la gente lamentablemente le creía. Pero la justicia llegó a través de la persistencia de una persona, Judy Moyes, la trabajadora social de Bert Montoya. Bert, a diferencia de otras víctimas, sí estaba al cuidado regular y la tutela de una trabajadora social llamada Judy Moyes. Debido a esto, Bert dependía de Moyes y del sistema de servicios sociales para recibir sus beneficios del gobierno y para supervisar su bienestar general. Gracias a los buenos comentarios de diferentes personas, fue la misma Judy quien le recomendó a Bert este lugar, mudándose con Dorothea en octubre de 1988. Pero no todo era como se veía. Después de unos meses, Judy Moyes empezó a notar algo extraño. Bert no asistía a las reuniones con ella ni respondía a sus llamadas, y extrañamente sus cheques de beneficios sociales seguían siendo cobrados. Cuando Judy decide ir a la casa y consultar por Bert, Dorothea inmediatamente le miente, diciéndole que se había ido de vacaciones. Esto hizo sospechar profundamente a Judy, ya que Bert no era una persona que estuviera en condiciones tanto mentales como económicas para irse de viaje. Esto hace que Judy Moyes fuera a la policía de Sacramento a reportar la desaparición de Bert Montoya.
La policía inmediatamente se dirigió a la casa de Dorotea, donde la despiadada verdad finalmente comenzaría a salir a la luz. La mañana del 11 de noviembre de 1988 será recordada como el día en que la fachada de Dorotea Puente comenzó a resquebrajarse. El detective John Cabrera del Departamento de Policía de Sacramento llega a la casa de acogida buscando a solo a un hombre, Álvaro Bert Montoya. Dorotea abrió la puerta con una sonrisa. Vestía su ropa típica de abuela caritativa, un vestido modesto y un delantal. Lo invitó a pasar y con una calma espeluznante le ofreció café y su famoso pie de durazno. Se veía como la anfitriona perfecta y no como la sospechosa de un crimen. Dorotea, manteniendo su calma habitual, le mintió al detective, contándole la misma historia que le había dicho la trabajadora social. Y aunque registraron la casa, no encontraron nada sospechoso, y los demás inquilinos parecieron corroborar la historia de Dorotea sobre el paradero de Bert. Pero fue entonces cuando sucedió algo que llamó la atención de los detectives. Aprovechando un momento en que Puente los dejó solos, un inquilino llamado John Sharp le pasó discretamente un trozo de papel a un detective. Dentro había una nota que decía: "Quiere que les mienta". La policía empezó a sospechar inmediatamente. Luego de unos días, la policía se hizo presente nuevamente en la casa. El punto de inflexión no fue una confesión, sino un simple detalle visual. Cabrera le pidió dar un vistazo al patio trasero. Dorotea dudó por un instante, un microgesto que no le pasó desapercibido al detective, pero finalmente accedió. En el patio, bajo una pérgola de uvas, Cabrera notó algo muy específico. La tierra estaba extrañamente suave. No era la tierra dura y compacta de un jardín común. Parecía haber sido removida recientemente y luego vuelta a compactar. El detective le preguntó directamente sobre la tierra. Dorotea, con una excusa lista, le dijo que había contratado a un jardinero para sembrar semillas nuevas y combatir las termitas. Cabrera, por supuesto, no compró la historia. La apariencia del suelo no era de jardinería. Su intuición, basada en años de experiencia, le gritaba que algo estaba enterrado allí. El detective Cabrera tomó la decisión de ejercer presión. Ella intentó detenerlo, ofreciéndole más café, incluso diciéndole que era ilegal lo que estaban haciendo. Cabrera llamó a un oficial de policía para que se hiciera cargo de la excavación. Eran cerca de las 4:45 de la tarde cuando empezaron a cavar, y la luz del día empezaba a caer lentamente. A poco menos de 1 metro de profundidad, la pala golpeó algo diferente a la piedra o a la raíz. Cuando removieron más tierra, vieron una tela, como una especie de sábana, y un olor nauseabundo a descomposición y cal, que claramente Dorotea usaba para disimular. Era el primer cuerpo, el de Leona Carpenter. El caos fue inmediato. El área fue acordonada. Los vecinos se agolparon en las vallas incrédulos. ¿Cómo podía ser que la dulce abuelita había convertido su hogar en una fosa común? El detective Cabrera llamó a refuerzos y ordenó la evacuación inmediata de todos los residentes restantes. Dada la situación por la que los detectives se encontraban allí era de un supuesto fraude, técnicamente Dorotea no estaba detenida, pero lo que viene a continuación hace que esta historia sea cada vez más insólita. Aquí se produce la falla que la policía lamentaría por años. Con el primer cuerpo recuperado, el detective Cabrera y sus superiores sabían que tenían una escena de crimen masivo. Sin embargo, aún no tenían una orden de arresto por asesinato, solo una investigación de persona desaparecida. Dorotea, viendo que su libertad está a punto de llegar a su fin, decide preguntarle al detective Cabrera si estaba bajo arresto, a lo que éste le dice que no. Fue en ese instante donde Puente vio una oportunidad. Se dirigió a un supuesto hotel de un sobrino con el pretexto de ir a tomar café. Cabrera, confiado de que Dorotea no haría nada fuera de lo común, la deja ir sin problemas. Incluso, él mismo la acompaña hasta el lugar, cerciorándose de que ella entrara. Una vez que ella ingresa al hotel, el detective vuelve al sitio del crimen. Con el pasar de las horas, siguieron cavando en el jardín, hasta que dieron con un segundo cadáver.
Fue allí que uno de los superiores del detective Cabrera le preguntó que dónde estaba Dorotea, ya que había pruebas contundentes para hacer de este caso de desaparición un caso de asesinato múltiple. Al momento de ir a buscarla al hotel de su supuesto sobrino, se dieron cuenta de lo impensado. Dorotea, con su astucia intacta, simplemente se escabulló. Caminó hasta una parada de autobús y compró un boleto a Los Ángeles. Su instinto de supervivencia y su experiencia en evadir la ley se activaron de inmediato. Pero, ¿qué hace una fugitiva con las características de Dorotea? Casi acorralada por la policía y que necesita urgentemente dinero. Claramente, busca a su próxima víctima. Con el paso de los días, los cadáveres de las víctimas se iban descubriendo poco a poco en aquel jardín, y el horror se convertía en noticia nacional. Pero la asesina en serie más buscada de Estados Unidos, Dorotea Puente, estaba prófuga y libre por las calles. En su llegada a Los Ángeles, Dorotea se alojó en un motel barato y constantemente visitaba bares con la clara intención de encontrar a otro hombre mayor y solitario para estafarlo. Pero su plan fracasó. El 16 de noviembre de 1988, mientras estaba en un bar, un jubilado llamado Charles Wilkes la reconoció de las noticias que inundaban la televisión. Wilkes la identificó gracias a una alerta masiva que emitió la policía describiendo a una anciana que ahora era la principal sospechosa de múltiples asesinatos. La prensa la apodó rápidamente la abuela asesina. Con una mezcla de pánico y responsabilidad cívica, Wilkes llamó inmediatamente a la policía, que rápidamente llegaron y la arrestaron sin ningún tipo de incidente. En su bolso se encontraron algunos documentos de identidad y cheques que le pertenecían a las víctimas de la casa de acogida. Las pruebas eran irrefutables y Dorotea fue extraditada a Sacramento para enfrentar a la justicia. Después de su captura en el bar de Los Ángeles el 16 de noviembre de 1988, Dorotea fue trasladada de regreso a Sacramento bajo extremas medidas de seguridad. El circo mediático era enorme. Ya no era la humilde dueña de una pensión, sino la abuela asesina que había convertido su patio en un cementerio clandestino. Fue acusada formalmente de 9 cargos, incluyendo los 7 cuerpos encontrados en el jardín y el asesinato de Ruth Monroe en 1982. Además, debido a lo mediático del caso, familiares de Everson Gilmore pudieron hacer conexión entre su desaparición y los crímenes de Dorotea. Los fiscales estaban listos para demostrar un claro patrón de aprovechamiento económico y homicidio. El juicio comenzó en octubre de 1992 y se extendió por casi un año, concluyendo en 1993. Fue uno de los juicios más largos y caros en la historia de Sacramento hasta ese momento. La acusación se centró en las pruebas forenses y financieras. Los toxicólogos testificaron que las víctimas murieron por sobredosis de medicamentos, principalmente Tylenol con codeína y Florazepam. Este último era el medicamento que encontraron las policías en varios lugares de la casa al momento de registrarla. Eran dosis letales que Dorotea, con su experiencia como cuidadora, sabía cómo administrar. Los investigadores de fraude demostraron con precisión que Dorotea había cobrado más de $60,000 en beneficios de seguridad social de sus inquilinos fallecidos, depositándolos en su propia cuenta. El crimen era puramente económico. Los abogados defensores intentaron humanizar a Dorotea, retratándola como una mujer con una infancia traumática y problemas psicológicos, que entró en pánico cuando sus inquilinos, que ya estaban enfermos, murieron por causas naturales. Sorpresivamente sugirieron que los enterró por miedo a ser incriminada, una defensa claramente desesperada frente a una contundente evidencia con 7 cuerpos encontrados. El jurado deliberó durante 23 días, reflejando la complejidad del caso y la gran cantidad de pruebas. El 9 de mayo de 1993, Dorotea Puente fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, los de Bert Montoya, Dorothy Miller y Benjamin Fink. Aunque la fiscalía no logró probar culpabilidad unánime para los otros 6 cargos, la condena por estos 3 fue suficiente para silenciar a la abuela asesina para siempre.
El juez fue categórico. Dorotea Puente fue sentenciada a doble cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, más una pena adicional por el fraude y el robo. La sentencia fue una declaración para la comunidad. La justicia, aunque tardía, había prevalecido sobre el engaño. Tras ser condenada a una doble cadena perpetua en 1993, Dorotea Puente fue enviada a la prisión central de California para mujeres, en Chowchilla. Su vida tras las rejas, irónicamente, fue relativamente tranquila. En prisión, Dorotea mantuvo el mismo aire de abuelita inofensiva que había usado para engañar a sus víctimas. Se adoptó a la rutina de la cárcel y se convirtió de alguna manera en una figura peculiar dentro de la población carcelaria. Un detalle curioso y macabro de su vida en prisión: Dorotea se hizo conocida por vender sus propios dibujos y cartas autografiadas a coleccionistas de objetos de crímenes reales. Incluso recibió correspondencia de admiradores del true crime. Su descaro financiero continuó hasta el final. A pesar de las décadas en prisión, ella nunca mostró un remordimiento creíble. En una entrevista insistió en que era inocente, culpando de las muertes a la sobredosis de droga de sus propios inquilinos. Su negación fue total. La asesina en serie más infame de Sacramento no tuvo un final dramático. El 27 de marzo de 2011, después de casi 2 décadas tras las rejas, Dorotea Puente murió a los 82 años en la enfermería de la prisión de Chowchilla. Su partida fue irónicamente silenciosa y natural, un final que le negó a cada una de sus víctimas. Murió sin confesar, llevándose a la tumba los secretos y muy probablemente los nombres de otras víctimas que desaparecieron bajo su tutela. Su muerte cerró el capítulo legal, pero no la historia. El caso de Puente sigue siendo un referente, no solo por la cantidad de cuerpos, sino porque demostró que a veces la persona más peligrosa no es el extraño de un callejón oscuro, sino la persona más amable y confiable del barrio. La casa de acogida es ahora una parada obligatoria para los amantes del true crime y un silencioso monumento a las víctimas que el sistema no protegió. Su historia nos obliga a mirar más de cerca, a hacer las preguntas difíciles, a mirar a nuestro alrededor y asegurarnos de que el abandono y la soledad nunca vuelvan a ser la carnada perfecta para la codicia. Bueno amigos, así llegamos hasta el final de este caso. El caso de Dorotea Puente, la abuela asesina que durante muchos años estafó y asesinó a víctimas inocentes que habían confiado en ella, aunque finalmente se pudo hacer justicia y ella recibió una condena a cadena perpetua. Amigos, si les gustó este video, por favor les quiero pedir que le den like, se suscriban para que así este contenido pueda llegar a muchísimas personas más. Muchas gracias por acompañarme en este caso y nos vemos en el próximo video.